difícilmente olvidan dónde, cuándo y cómo les fue comunicada. Y es cierto, y atestigo eso. Y ustedes no cometan ese error. La mala noticia suele vincularse a situaciones terminales. O informarle sobre a una embarazada, por ejemplo, el hallazgo de una malformación en su hijo. ¿Cómo le vamos a decir que nace con a veces grandes malformaciones? O a un adolescente con polidipsia, poliuria, pérdida de peso, que padece diabetes, o la necesidad de una angioplastia durante la semana del casamiento con una hija, o una incompatibilidad laboral, como el diagnóstico de temblor esencial en un cirujano cardiovascular. He visto eso. Tengo colegas que dejaron justamente la especialidad. Le tiembla la mano. No puede hacer sutura. Y fue a psicólogo, psiquiatra. No encontró ninguna solución. ¿Por qué es difícil comunicar mala noticia? Desde luego, la tarea no es completamente placentera. Los médicos no desean quitarle la esperanza al paciente. Por otro lado, muchos temen la reacción del paciente o familiares y la dificultad para resolver esa reacción emocional determinada. Existen varios factores para tener en cuenta. Cuando le decimos a un paciente que está enfermo de algo, le estamos diciendo que su valor social está disminuyendo. Que no es como los demás. Esta sensación es aún más dolorosa cuando la mala noticia implica el riesgo de morir. Y esto es lo que frecuentemente informamos. Factores del paciente. Es muy difícil estimar el impacto de una enfermedad en un paciente desde el momento en que la conocemos. Muchos pacientes asumen con total o aparente naturalidad enfermedades que para nosotros serían tremendas. El impacto de una enfermedad sobre un paciente puede evaluarse solamente en el contexto de la propia vida del paciente. Quiere aparentar que es duro, que es capaz de soportar una mala noticia, sin embargo, no conocemos el impacto que tiene en su intimidad. El factor del médico, el papel, lo que siente, lo que le pasa al médico. Miedo de causar dolor. Destruir optimismo. La mala noticia causa dolor. Fuimos educados para aliviar dolores. Y cuando lo provocamos, por ejemplo, o lo vamos a provocar durante un acto quirúrgico, un procedimiento, como suturar o una herida, una cirugía menor o cirugía en general, cirugía menor, le pedimos anestésico o le aplicamos un analgésico para aliviarlo. Lamentablemente no existe anestésico para aliviar el dolor que provoca las malas noticias. En nuestra práctica profesional, solemos sentirnos incómodos frente al momento de comunicar una mala noticia y no advertimos que nuestra incomodidad es debido al estrés del paciente. El paciente que está mal, se siente mal, percibimos que está mal, que no significa lo que aparenta con el rostro. Esta incomodidad es una consecuencia directa de que todo tiene cura y hay una cura para todo, es lo que hemos aprendido. Y esto hace que muchos médicos, especialmente los más jóvenes, ustedes,
pueden vivir un mal resultado como un fracaso profesional. Y conozco médicos que han dejado la profesión justamente por haber cometido algo que no era la solución para ese paciente. Miedo de ser culpado, culpar al mensajero. Existe una mala interpretación de los hechos. Queremos siempre atacar, observar, retar, matar, entre comillas, al que nos da la mala noticia. Es semejante a lo que ocurría en el siglo pasado cuando el rey, por ejemplo, mandaba un mensaje al otro rey que lo va a atacar o lo que sea. Y el otro rey le manda como mensaje la cabeza del mensajero. Eso se ve en las películas y eso. Y eso tiene su significado como matar al mensajero. Es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae una mala noticia en vez que se le ataque al autor de la misma. En Antígonas de Sófocles, cuando dice: nadie ama al mensajero que trae mala noticia. A veces uno va muy ansioso, nervioso, encuentra un perro en la calle, si es chico, capaz que, o es su perro, capaz que le patee, o encuentra una lata de cerveza, lo patea y hace volar la cerveza, la tapa, la lata de cervecita. O sea que proyecta su angustia, su rabia, su impotencia sobre otro. Y eso es lo que significa culpar al mensajero. Eso es lo que suele pasar y nosotros somos el mensajero. Tenemos muchas veces miedo a la falla terapéutica. ¿Por qué este resultado? Y uno piensa que si se equivocó, ¿no? En los últimos años, los avances de la técnica de diagnóstico y tratamiento han creado la ilusión de que una pastilla para todos los males, y así de algún modo se niega la posibilidad de la muerte. Por ello, la falla terapéutica se vive como un fracaso. Sin embargo, forma parte, desgraciadamente. El aumento de las demandas en los últimos años es bastante. La judicialización del problema contribuye a generar en la sociedad el sentimiento de que todo ser humano tiene derecho a ser curado y que cualquier falla se debe a algún error. Eso hasta ahora ocurre un mal resultado y ya está diciendo ahí en el hospital, suele haber incluso abogados que le incentiva para que haga una denuncia, por lo menos que sirva de investigación. Eso es, ya sea investigación humana o del sistema, que debe tener castigo o pena civil. Miedo a lo desconocido. Hemos sido instruidos para seguir procedimientos convencionales. Existen guías de tratamiento, pero en general casi ningún profesional de la salud ha recibido instrucciones formales sobre cómo abordar el problema de comunicar malas noticias. Tenemos miedo de decir no sé cuando no sabemos. No estamos educados para decir no sé. Creemos que nos desvalorizamos si afirmamos eso. La honestidad mostrada por los profesionales durante una entrevista aumenta la credibilidad y es un factor que fortalece la relación. Miedo de expresar las emociones. Los profesionales de la salud, particularmente los médicos, tienen dificultad para expresar sus sentimientos.
porque no fue entrenado para eso, para permanecer en calma y poder pensar en forma clara y lógica. Así, cualquier reacción, enojo, depresión o angustia, se considera un acto no profesional porque es capaz de debilitar nuestra imagen frente al paciente o un familiar. Sin embargo, somos tan humanos y queremos comportarnos como super hombre, super personaje. Es difícil estimar cuál es el grado de miedo que un individuo tiene frente a su propia muerte. De todas maneras, la mayoría de los profesionales de la salud tiene algún grado de temor frente a la enfermedad y la muerte. Y esto podría agravarse si el paciente lo percibe como un similar al profesional mismo. Muchas veces no pensamos, no queremos pensar y negamos estos acontecimientos que son reales y que puede ocurrir en cualquier momento. Y hemos visto con esta pandemia a varios colegas irse. Tenemos un cierto miedo a la muerte porque no interpretamos la muerte. Y si vemos a un paciente, nos angustiamos y muchas veces no podemos ni siquiera expresar y explicar a los familiares como ellos querrían saber qué es lo que pasó en realidad. ¿Cómo comunicar malas noticias? Para esa comunicación hay 6 pasos que algo les tiene que quedar. El protocolo de 6 pasos descrito por Putman y colaboradores que se describe a continuación. Se trata de un modelo práctico y dinámico que se ha desarrollado para aplicar en el día a día. Su aplicación no insume mucho tiempo. A medida que el profesional va tomando experiencia, aprenderá cuáles son los pasos que no deberá evitar y cuáles los que podrán omitir. Primera etapa, preparándonos para empezar. Antes que nada, repase los detalles de la historia clínica. Confirme el diagnóstico, revisando todas las pruebas realizadas. Sepan los análisis, los estudios en general, todo lo que ustedes tienen en la historia clínica. Aprenderse eso. Llévela consigo al lugar de la entrevista, por si sea necesario aclarar algún punto de la misma con el paciente, cosa que nosotros nunca hicimos, porque no sabíamos. Prepare mentalmente lo que tienen que decir y la manera de decirlo. A veces uno repite qué es lo que le va a decir, repite las palabras a ver cómo suenan. La mayoría de los pacientes desean tener cerca a ciertos familiares en esos momentos. No digo precisamente que ya le va a informar sobre que murió ese paciente en la sala de cirugía. Otra mala noticia, que tiene que hacerse un estudio detallado por un problema cardíaco grave, o que han descubierto cáncer en esa paciente. Los hijos están ahí presentes, ansiosos de escuchar el resultado, ya sea de la tomografía, de la anatomía patológica, etcétera, etcétera. O mismo una criatura, comunicar a los familiares que tiene un tumor en el cerebro. La mayoría de los pacientes desean tener cerca a ciertos familiares en ese momento. Si es un adulto, pregúntenle al paciente si quiere acompañarse de algún familiar. Y en ese caso, pídanle que elija 1 o 2 representantes de la familia que esté con él presente.
Claro que si es criatura van a querer estar con la madre y le corresponde estar presentes los padres. Asegúrese del tipo de parentesco existente entre el enfermo y los familiares presentes. Si es adulto, ellos elegirán quién quiere que esté presente. Pregúntenle. ¿Dónde? A veces nosotros le decíamos en el pasillo, como última etapa, y nadie quería luego ya hablar demasiado. Sin embargo, hoy con lo que sabemos, si es posible, lleven al paciente y o a la familia a un lugar privado, adecuado. Si no tiene un ambiente privado para la entrevista y se encuentra, por ejemplo, en un área de cuidado intensivo, cierre las cortinas y las puertas, que no se escuchen, esté en comunicación con curiosos de afuera. Esto dará una sensación de privacidad. Evite dar información de pie. Y acá está, y menos aún en los pasillos. Mejor es llevarle a un lugar adecuado, privado pero adecuado. Una silla confortable, por lo menos. Eso. Siempre en la salita, la pieza del director, la oficina del director, lo que sea, para esa entrevista. En estas circunstancias, pongan agua, un vaso limpio, agua. En estas circunstancias es posible que conversaciones cruciales sean interrumpidas por el carro que pasa haciendo ruido o el carro de comida, de limpieza. La gente entra en la oficina a limpiar, qué sé yo. Entonces interrumpe. Evitar que ocurra eso. ¿Quién debe participar? Si en el ambiente hay una o más personas, pregunten gentilmente quién o quiénes son y cuál es el grado de parentesco que tiene con el paciente. Una forma sencilla de preguntar: ¿cómo está compuesto el grupo familiar? Y va a decir acá la tía, la madre, qué sé yo. Si las personas que están allí no muestran intenciones de retirarse espontáneamente, pregúntenle al paciente si quiere que siga la entrevista con todos esos señores presentes o quiere estar más solo o con quién quiere. Denle esa seguridad al paciente. Sean cortés y amables. Esto sabemos que tenemos que ser así. Demuestre interés y respeto. La conducta del médico, el comportamiento profesional es vital para permitir al paciente sentirse bienvenido, valorado y respetado. Salude adecuadamente. Ustedes saben cómo. Yo solamente les repito para que no se olviden, no. Esa es la primera etapa. Etapa de presentación. La segunda etapa, estamos diciendo de que cualquier mala información que pueda afectar seriamente a esa persona. Acá sobre todo es el ser portador de cáncer, es lo más frecuente. Es el problema que más teníamos. Ustedes saben, les repito, de que estaba en un instituto del cáncer, entonces eso era nuestro quehacer de todos los días, dar esa mala información. Y uno le pregunta y bueno, hay que tener respuesta coherente para todo, porque el paciente está ahí escuchando. Tienen que ustedes descubrir qué sabe el paciente de su problema. Pregúntenle
que le explique qué es lo que sabe. Y le puede decir muchas cosas que no son ciertas. Fundamentalmente, cuando se siente grave o considera que está y qué modo ve afectado su futuro. Preste mucha atención a dos aspectos centrales de la situación, de su situación. ¿Qué distancia existe entre la realidad médica y el conocimiento del paciente? El médico sabe exactamente lo que tiene. Bueno, corroboremos y comparemos con lo que sabe el paciente. En muchas oportunidades los pacientes a veces no han entendido nada de lo que le dijo a lo mejor el primer médico. O no saber nada, a pesar de que estamos seguros de que alguien habló con ellos sobre el tema con anterioridad. Y tengan cuidado. Les cuento otra experiencia. Yo era el médico interno, prácticamente interno, vivía en el hospital de cáncer. Yo hice 3 años oncología y yo era el médico interno. Y claro que los fines de semana yo me iba, pues no podía, o sea que no salía del hospital por muchas razones. Entonces, para no estar aburrido en mi pieza, me iba y visitaba a los pacientes. Me hice de muchos amigos porque son pacientes crónicos. Y uno de ellos, que era un músico, por ahí tocábamos guitarra con él. Y un día el tipo me pregunta, imagínense ustedes, Instituto del Cáncer. Los que están ahí son todos pacientes cancerosos, pacientes graves, con muy poca expectativa de vida. Tenía un sarcoma de muslo. Tenía que amputar el muslo, pero evaluaban si valía la pena o no. Entonces ahí él me pregunta, todo como amigo, no, hombre. Decime una cosa, ¿yo qué es lo que tengo? Porque aquí los médicos nunca me dan una explicación clara. Yo tengo cáncer y está en el Instituto del Cáncer, todo el cáncer, y el tipo me pregunta si tiene cáncer. Y claro, yo le dije también que tenía un cáncer. Y desde ese momento, él cambió conmigo. Totalmente cambió conmigo. Ya no era más jovial, no se reía, ya no quería nada. Yo me tuve que retirar. Ya un poquito más tarde, ya entrada la noche, era mi día de guardia porque viene la enfermera y me dice, no le encuentro a fulano en su pieza. En el 4º piso estaba. Y yo salí y vamos, ¿cómo no va a estar en la pieza? ¿No viste en el corredor? Estaba por el patio, no sé, por el patio. Había poca luz también. Así que abrimos la puerta, no estaba. El baño estaba abierto, no estaba. No lo vimos ahí, la ventana estaba abierta. Miré abajo, estaba oscuro. Tenía una corazonada y nos bajamos, vamos a revisar un poco. Estaban ahí tirados en el suelo, muertos. Se tiró por la ventana, se suicidó. Imagínense cómo uno queda después. Hay que tener mucho cuidado, porque puede ocurrir eso. Uno no sabe la reacción del paciente. Yo tenía que explicarle a la gente, a mi jefe y eso, qué fue lo que pasó.
y no sabía si iban a aceptar como excusa lo que pasó. Acepte esa conducta como un mecanismo de negación o incluso como un mecanismo de reaseguro del paciente para comparar la información que recibió de otra fuente. A lo mejor le dijo que había esperanza, qué sé yo, y yo voy con un informe totalmente negativo. Esto es lo que pasa, pero el tipo liquidó al mensajero. Yo soy el mensajero, o era. A los contenidos emocionales, tiene que analizar el contenido emocional de la palabra. Aquí debemos distinguir dos fuentes, verbal. Trate de evaluar la implicación emocional de las palabras y trate de identificar de qué tipo de cosa el paciente no quiere hablar. Tienen que saber. Y así como es también derecho del paciente recibir toda la verdad, también tenemos el derecho de no querer recibir toda la información. Hay que saber evaluar qué es lo que le vamos a decir. Y no verbal, se entiende por ella a la postura, la distancia, el contacto físico, los movimientos del cuerpo, la expresión facial. Es increíble, ustedes no se dan cuenta, pero cuando van y hacen su recorrida, el paciente le mira a usted, el médico, en la cara y analiza toda expresión. Ustedes no se dan cuenta. Mira que, ¿por qué el doctor arrugó un poco la frente? Cosa extraña, le dice a uno. El comportamiento visual, la voz, el uso del tiempo, etcétera. Etapa 3. Reconociendo qué y cuándo, qué y cuánto quiere saber. Tienen que saber ustedes qué quiere saber y cuánto de todo ese qué quiere saber. La reacción de un paciente determinado ante una mala noticia va a depender básicamente de su personalidad, creencias religiosas, apoyo familiar recibido. Yo antes de visitar, yo le preguntaba hasta qué religión tiene y qué es la parte en esa religión, qué es lo que más le puede interesar o le puede alentar. Superado el modelo paternalista proteccionista de la relación médico-enfermo, el paciente tiene el derecho reconocido por principios éticos y legales de solicitar al médico que le explique su enfermedad, sus posibilidades de curación, qué posibilidades existen. Atiendan sus palabras sin engañar. No engañen, pero sepan decir las cosas. No decir todo de golpe para poder ser copartícipe de las decisiones terapéuticas. No obstante, una parte significativa del paciente no desea conocer la verdad de su diagnóstico. Esto obliga al médico a replantear la revelación de cualquier diagnóstico adverso. Si bien es cierto, tiene que saber, pero a veces el paciente no quiere saber. En ese caso, ustedes no tienen por qué violar ese deseo y contarle porque le tienen que contar. No. También no le cuenta, pero dejen en la historia clínica anotado. El paciente, busquen la forma. Me pidió que no le diga la esencia de la patología que tiene. O en otros términos, lo que quieran, pero pongan ahí de que el paciente no quiere saber. Preguntarle al paciente qué quiere saber y le da la oportunidad de ejercer su preferencia. Eso es legal y es ético. Si el paciente
expresa el deseo de no discutir la información, debemos dejar las puertas abiertas para más tarde. Etapa 4. Compartiendo la información. Si el paciente nos indicó que su preferencia es saber toda la verdad de su enfermedad, adelante. Estaremos procediendo de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su derecho y para nosotros, de acuerdo con la ética. Está ejerciendo él su autonomía. Primer principio de la ética. Y diciéndole la verdad, no le están haciendo daño. Si nos indicó que su preferencia es no saber los detalles de su enfermedad, procedan entonces a discutir la estrategia terapéutica y los planes que se han de seguir. Es importante utilizar el vocabulario del paciente. Le tiene que entender. Si hay que hablarle en un tono, en castellano, en guaraní, debe tenerse en cuenta dos reglas. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier propuesta de tratamiento que le ofrezca y tiene derecho a reaccionar y expresar afectivamente de la manera que considere mejor, siempre dentro del marco de una conducta socialmente aceptada. Ahora también si el tipo quiere reaccionar en forma violenta o lo que sea, ustedes no le permitan eso. Diga la verdad. Ya le dije, pero no todo al mismo tiempo. La información médica es difícil de entender y digerir, particularmente si se trata de mala noticia. Habla en castellano o guaraní. Chequee frecuentemente el grado de comprensión. A veces le dice, si le está entendiendo, sí, todo es sí. Después va a decir ahora que no entendió nada. Pregunten, ¿me entendió? Y sepan que le puede decir, sí, te entendí. Y no es cierto. Estaba en la luna pensando en su propia enfermedad. Si le quedan dudas, solicítele al paciente que le explique con sus propias palabras lo que entendió. Igual que una criatura que le quiere mandar al almacén y le decía, tráeme esto, 1 kilo, esto, hierba, qué sé yo. Bueno, repetí un poco. Utilice material gráfico o video si lo tiene a su disposición. Permita ser interrumpido. Los problemas o sensaciones profundas no emergen con facilidad. Sáquenle al paciente. Usted tiene que estar seguro que le entendió, no solamente cumplir un protocolo. Usted debe venir contento porque cumplieron el protocolo, pero no sabe si entendieron o no. Quinto, respondiendo a las reacciones del paciente. El éxito de nuestro trabajo depende en última instancia del modo en que el paciente reacciona y cómo nosotros responderemos a esas reacciones. Las reacciones pueden ser muy diversas. Debemos tener en cuenta 3 puntos básicos. La reacción del paciente o familiar es socialmente aceptable. La sociedad, de algún modo, un grupo de leyes y normas a través de la cual
un grupo de personas se identifican, se reconocen y contienen a sus miembros. Por ejemplo, llorar es una reacción socialmente aceptada, pero correr descontroladamente por el hospital o por el patio, o en este caso, tirarse por la ventana, claro que no es una reacción socialmente aceptable. Frente a una reacción no aceptable, romper cosas, amenazar al personal, en síntesis lo que está haciendo es matarle al mensajero. Es imprescindible mantenerse en calma y decirle al paciente o al familiar lo más firme posible que esa actitud es inaceptable. En general, si uno logra mantenerse en calma, la reacción pierde el impacto inicial y suele autolimitarse. Si esto falla, será necesario pedir apoyo a colegas o incluso al personal de seguridad. Tienen que saber ustedes cómo reaccionaría ese personaje. Y si de repente reacciona en forma violenta, no tengan duda. Tienen que prever y tener cerca personal de seguridad. Pero generalmente eso no ocurre. ¿La reacción es modificable? Si la reacción aumenta la ansiedad del paciente, ¿existe algún intervalo que pueda, alguna intervención que pueda ayudar? Frente a este panorama, existen 3 puntos que tienen que quedar bien claros. El paciente sabe que su reacción está empeorando el problema. No es tonto también. El paciente tiene interés en cambiar su actitud, motivación. Si no, nadie va a tener voluntad para con él. Existe instancia de negociación con el paciente para lograr el cambio. Por eso hay que hablar con él y depende del nivel intelectual del paciente. Si la respuesta es no para los 3 puntos, la solución es sencilla. La reacción no es modificable. Nada se podrá hacer. En este caso, simplemente apoye y acompañe al paciente. Etapa 6. Planea futuro seguimiento. En este punto de la entrevista, según el tipo de mala noticia, el paciente puede sentirse abatido, confundido. El paciente está frente a usted para poder aclarar la confusión y reorganizar sus cosas a futuro. La habilidad de afrontar y dar una solución a este problema es lo que distingue a un profesional de un amigo bien intencionado. Ahora usted debe ofrecer una perspectiva positiva, demostrando que se encuentra de su lado. Para ello, debe tenerse en cuenta los siguientes puntos. Acepte las opiniones y los puntos de vista del paciente y sus familiares. Hay cosas que le puede plantear, analice. Sensibilidad para discutir temas conflictivos o vergonzantes con madurez dentro de un marco de máxima reserva. Tiene que tener también confianza en su médico.
Lógicamente que ustedes no le van a mandar a un estudiante de medicina o a un médico que está de guardia una vez a la semana, ir a discutir estos puntos con el paciente. El paciente no le conoce. Y a veces son médicos jóvenes que no tienen la experiencia necesaria como para conversar sobre temas delicados con el paciente y sus familiares, que muchos de ellos tienen entre sus componentes profesionales universitarios, abogados, ingenieros, etc. Reducir la incertidumbre es uno de los mayores desafíos. Desarrolle explicaciones comprensibles que el paciente pueda recordar. Clarificar los pasos que se han de seguir. Establecer planes de contingencia. Explicar qué hacer cuando las cosas no se producen como estaban previstas. Es un factor básico de seguridad en la práctica médica. Plan que se ha de seguir. Si el paciente pregunta por su pronóstico, infúndale una esperanza realista, sin mentir. Es muy importante asegurarle que los síntomas pueden ser aliviados eficazmente. Tenga siempre el punto de vista del paciente y sus familiares, sobre todo si está llena de sensatez y buen juicio. Tenga sensibilidad para discutir temas conflictivos o temas íntimos con delicadeza dentro de un marco de máxima reserva. Explique y justifique las pruebas y tratamientos pendientes de realizar, especificando sus incomodidades y posibles efectos secundarios. Esto reducirá significativamente el grado de incertidumbre del paciente y garantizará su colaboración. Sobre todo en la aplicación de analgésicos. Establezca planes alternativos por si un tratamiento o una prueba no den el resultado esperado. Esta estrategia de seguir ayudará a consolidar la confianza en la relación médico-enfermo. Intente transmitir el mensaje al binomio paciente-familia de que no van a ser abandonados a su suerte y que usted está activamente comprometido con el plan terapéutico diseñado. Hay que darle seguridad. Y ese médico de cabecera, tiene que hacer todo esto, infundirle esa seguridad. Repito, no le manden al estudiante que está por ahí dando la vuelta, ni le manden al médico que está de guardia una vez por semana. Tiene otra motivación, tiene otra formación y no está compenetrada con su caso particular. No le puede llamar mi médico. Termine haciendo un resumen final. Compendie los dichos durante la reunión y aclare las dudas que hayan podido surgir. Acuerde la fecha para la siguiente cita. Anoten la fecha y cumplan con lo que prometieron. El paciente está ansioso para esa reunión. Conclusión. Más allá del enorme desafío que esto significa, comunicar malas noticias, los profesionales de la salud involucrados en estos menesteres podrán encontrar una enorme gratificación en ofrecer un presente terapéutico eficaz en el momento de máxima necesidad del paciente. No debemos perder la subjetividad
pero tampoco la objetividad. Objetividad es lo que uno ve realmente y subjetivo es lo que yo creo que siente el paciente. La soledad es uno de ellos, la duda, la angustia. El mensaje debe ser firme, pero a la vez con un delicado equilibrio entre prudencia y esperanza. Existe mucha evidencia de que la actitud profesional y las habilidades de comunicación desempeñan un papel fundamental y decisivo en el modo en que el paciente absorba su problema. No se olviden de eso. Y recuerden, y no se olviden de los alivios espirituales. Depende de la religión que profese, ustedes logran, hay personas, hay enfermeras, hay, ¿cómo se llama? Mujeres de buena voluntad que están por los hospitales para eso. Y le pide a ellos que logren una visita de un sacerdote. De paso le da la extremaunción, le da una tranquilidad. He visto tantos pacientes que después de eso, esa visita, quedan tranquilos. Ese dolor que la quejaba, por lo menos es menor. Me siento bien. Los límites de la medicina hacen que los pacientes no siempre puedan ser curados. Estos son los momentos en que la profesionalidad puede proporcionar alivio al dolor y esperanza sobre el futuro del paciente. Y recuerden este viejo aforismo. Si puede curar, cura. Si no puede curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Aliviar y consolar es con frecuencia lo único que podemos hacer por ayudar al enfermo. Cáncer terminal, por ejemplo, he visto, y varios. El hecho de que el enfermo no se le considere muerto antes de morir, que no se considere abandonado por su enfermera, por su médico, que le visita, le escucha, le acompaña, le tranquiliza y conforta, le da la mano y es capaz de transmitirle esperanza y confianza. Es de una importancia tremenda para un paciente que está agonizando, pero consciente. Aparte de una de las misiones más grandiosas de la profesión médica, profesión que posee la humilde grandeza de tener al hombre como sujeto. Todo médico debe aprender, por fin, que la muerte es algo natural. Se vive para morir. Y como dijo aquel gran escritor de la antigüedad, no hay por qué temerle a la muerte al final. Cuando estoy vivo, no va a aparecer. Estoy seguro que no va a aparecer. Es cuando estoy muerto, que aparezca, a mí que no me importa. Cuando el médico rechaza la muerte, termina por abandonar al enfermo. Cuando el médico rechaza la muerte, termina por abandonar al enfermo. Cuando la niega y se niega a dejar morir a su enfermo, caerá en el encanizamiento o furor terapéutico. Estos son justamente las terapias, la distancia. Solamente cuando es capaz de aceptarla como algo natural y antes o después inevitable, se dedicará a cuidar a su enfermo hasta el final y sin sensación de fracaso. La muerte es el precio que se paga por ser pluricelular desde el mismo momento de su nacimiento.
Y estoy seguro que más de uno va a tener que echar unas lágrimas probablemente cuando vea partir a su paciente. Bueno, por lo menos tienen una idea de cómo dar mala noticia. No les va a sorprender eso. Que le diga el que viene atrás, que le diga el que viene atrás. El que viene atrás sin saber nada y yo no tengo nada que ver. Así de golpe se entera que el paciente falleció. Eso no puede ser o no debe ser. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En caso de que, por ejemplo, un profesional conviva mucho tiempo con su paciente, ya sea un paciente crónico, eh, y, por ejemplo, se acerca demasiado a ese paciente como para formar un vínculo, es recomendable que esa misma persona dé la noticia o en ese caso, si es que es afectado, se puede, digamos, decir a otro profesional que le dé la noticia a la familia si es que eso afecta como profesional. Mira, no hay reglas sobre esto. Y yo te podría decir de que si la persona, el otro, es su médico, vos sos solamente un amigo. Vos no estás asumiendo el papel de profesional en ese momento, sino que simplemente sos un amigo y el otro es el médico y está preparado para dar una explicación. Por eso es que el médico tiene que ser medio filósofo, poeta, qué sé yo, saber decir las cosas con sensibilidad. Yo le daría al profesional, a su médico, y yo le hago la presentación, y desde luego, y frente a mí. Entonces le dejo que él le dé la explicación. Yo le contestaré sus preguntas. Yo en ese sentido no me involucraría porque eso le corresponde a su médico. Es mi opinión, ¿no? Entiendo, doctor. Gracias. El doctor Piri está ahí. Si opina algo. Sí, doctor. Yo justamente quería decir lo siguiente en relación a la forma como pueden llegar a dar la noticia. Y muchas veces es necesario que se documenten, porque yo ya tuve casos, experiencia en donde inclusive a los pacientes le hicieron ingresar al, al quirófano y posteriormente estos familiares negaron ese hecho en particular. Dijeron de que jamás se le comunicó, jamás se le hizo ingresar al quirófano. Entonces, si existe una posibilidad de documentar, si es que no quiere, porque la mala noticia pues no solamente está relacionado con la muerte, sino está relacionado con la gravedad también del paciente y su eventual evolución. Entonces, ver y poder documentarse a través de sistema de circuito cerrado, llevarle a un lugar donde haya circuito cerrado, donde se pueda justificar de una u otra forma que ustedes le hicieron participar a los pacientes de la información, de que el paciente, de que los familiares estaban en conocimiento real de la situación, porque ya sucedió en el caso de que familiares ingresaron al quirófano para que se le muestre lo que se le estaba haciendo al paciente y después en el juicio negaron eso. Entonces, esa nomás es una recomendación también para ahondar un poquito más de lo que estamos hablando. Gracias, doctor. Es muy razonable, es cierto. Ahora todo luego hay que documentarse. Este, como dicen los abogados, en derecho lo que abunda no daña. Bueno, entonces, cuanto más documentos tiene, más evidencia tiene. ¿Otra pregunta?
Y bueno, la próxima semana entonces nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima semana, señores. Y muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, doctor. Doctor. Muchas gracias, doctor. Dale, doctor, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Obregón. Nos vemos, doctor. Chao, doctor. Sí, nos vemos. Un abrazo, un abrazo.